Imagina un lugar en el mapa donde casi nadie vive, donde las nubes aparecen muy de vez en cuando y el sol brilla casi sin interrupción 300 días al año. El Sahara, el desierto cálido más grande de la Tierra, millones de kilómetros cuadrados de arena y piedra que, al parecer, no le sirven a nadie. La humanidad lleva años peleando por el petróleo y el gas. Los países discuten por oleoductos y yacimientos, y aquí yace una tierra de nadie, donde el sol brilla casi sin descanso, y la tecnología para convertir esa luz en electricidad existe desde hace mucho. Los paneles solares son algo que todos conocemos, y cada año se vuelven más baratos. ¿Y si cubriéramos con ellos este pedazo de desierto que a nadie le importa? Parecería que no hay nada más fácil. Si calculamos cuánta energía se podría obtener realmente de semejante superficie, la cifra que resulta es simplemente colosal. Si se cubriera con paneles solares un poco más del 1% del Sahara, sería suficiente para abastecer de electricidad a todo el planeta. Todas las fábricas, todas las ciudades, todas las casas, todos los cargadores de teléfonos, literalmente toda la humanidad de una vez. Y aún así, quedaría el 99% del desierto. Parecería que ahí está la solución, una que todo este tiempo estuvo a la vista de todos. Matemáticas sencillas, tierra barata, sol infinito. En realidad se lleva hablando de esto más de 15 años. Se han dibujado proyectos, se han hecho cálculos, se ha discutido al más alto nivel. Pero en el desierto no ha aparecido ni una sola central eléctrica de tal magnitud. Ni una. ¿Por qué? Lo primero que uno piensa, claro, es en el dinero o la política. Sí, proyectos así cuestan miles de millones de dólares y requieren acuerdos a nivel de líderes de muchos países. Pero hay una segunda cuestión mucho más inquietante. ¿Y si la verdadera razón no tiene nada que ver con el dinero ni con la política? ¿Y si los científicos que se tomaron en serio el cálculo de esta idea se toparon con algo capaz de poner en duda la futura existencia de toda la vida en el planeta? Es casi imposible hacerse una idea del tamaño del Sahara con solo ver un mapa. 9 millones de kilómetros cuadrados suenan como una cifra fría, hasta que te das cuenta de que este desierto es más grande que Estados Unidos o China. Se extiende a través de una decena de países, desde el Océano Atlántico hasta casi el Mar Rojo. Y si vuelas sobre él durante varias horas seguidas, casi nada cambiará bajo el ala del avión. Seguirán siendo las mismas dunas de arena por miles de kilómetros. ¿Construir paneles solares en todas estas tierras? Un proyecto así se extendería por decenas de años. Pero en realidad, para abastecer de electricidad a toda la humanidad, no es necesario cubrir con paneles todo este desierto infinito. Según diferentes cálculos, bastaría con un territorio del tamaño aproximado de un país europeo no muy grande. En el mapa de todo el Sahara, una parcela así se vería como una pequeña mancha en alguna de las esquinas. Imagínate, un pequeño pedazo del desierto, cubierto de paneles solares, capaz de reemplazar el petróleo, el gas y el carbón para toda la civilización. Y a diferencia de todos los recursos terrestres, la energía del sol es renovable. Cada día, miles de millones de kilovatios de energía limpia y renovable simplemente se desperdician. La cifra del 1% de la superficie del Sahara no salió de una publicación viral en Internet, sino de una simple tesis de grado. Ya a mediados de la década de los 2000, un investigador alemán calculó cuántos kilómetros cuadrados del norte de África serían aptos para estaciones de este tipo. Era matemática de ingeniería pura, sin más ni más. Pero el cálculo no se quedó empolvándose en los archivos de la universidad. Lo retomaron las grandes compañías energéticas y tras ellas los gobiernos de varios países. Y el tema escaló rápidamente hasta el nivel de negociaciones interestatales. Cálculos similares no solo se hicieron para África. Para una región de los Estados Unidos, el panorama era casi el mismo. Una superficie del tamaño de un estado teóricamente podría cubrir el consumo de energía de todo el país. Simplemente es en el Sahara donde esta matemática se ve más impresionante. Un desierto infinito, donde la tierra parece no ser de nadie, suena mucho más convincente que un estado en medio de un país densamente poblado. Desde fuera parecía que la solución ya estaba lista, y solo quedaba poner manos a la obra y hacerla realidad. El primer intento serio se hizo bastante rápido, llevando los cálculos del papel a un proyecto real, y de una vez a escala continental. En el año 2009 decidieron llevar esta idea a la práctica de verdad. Un consorcio de bancos y gigantes industriales europeos
lanzó un proyecto con el elocuente nombre de Desertec. Se suponía que este proyecto cubriría hasta el 15% de las necesidades de electricidad de Europa. Se planeaba instalar las estaciones en los desiertos del norte de África y del Medio Oriente, y se fijó el año 2050 como horizonte de planificación. El presupuesto del proyecto se calculaba en cientos de miles de millones de euros. En teoría, todo se veía impecable. Sin embargo, apenas unos años más tarde, los participantes más importantes comenzaron a abandonar el proyecto uno tras otro. Al final, este prácticamente se desmoronó, sin haber construido ni una sola estación de la escala que se había pensado. Resultó que el problema no tenía nada que ver con la física ni con el Sol. Lo que jugó un papel fatal fue una combinación de inestabilidad política en la región, la frontera cerrada entre dos países clave por una disputa territorial y el costo exorbitante de las líneas de transmisión a distancias tan grandes. La idea no murió por cálculos erróneos, sino por culpa de la gente y las fronteras. Y eso que para ese entonces los ingenieros ya casi habían aprendido a resolver uno de los problemas, y aquí es donde comienza una historia mucho más inesperada. Una de las tecnologías que se planeaba usar en el desierto funciona con espejos que calientan un fluido térmico. Para enfriar una estación de este tipo y limpiar regularmente los paneles del polvo, se necesita una cantidad considerable de agua por cada kilovatio hora generado. En una región donde el agua es más valiosa que cualquier otro recurso, esto generó un inesperado conflicto de intereses. La planta debía producir energía limpia, pero al mismo tiempo le quitaría el agua a los habitantes locales, para quienes cada litro cuenta. El desierto regala sol con generosidad, pero no da ni una gota de agua. Fue precisamente este punto, y no solo la política y las finanzas, el que casi echa por tierra el proyecto cuando todavía estaba en planos, mucho antes de que se tendiera el primer metro de cableado eléctrico. Supongamos que, de alguna manera, los asuntos del dinero, las fronteras y el agua se resolvieran mañana mismo. Aún así, quedaría una cuestión que durante mucho tiempo nadie tomó en serio. ¿Qué le pasa a la Tierra misma cuando se la cubre con paneles oscuros en lugar de la arena clara? La arena devuelve la mayor parte de la luz solar de vuelta al cielo. La superficie oscura del panel, por el contrario, absorbe esa luz con avidez. Una parte se convierte en electricidad, pero otra parte inevitablemente se disipa en forma de calor justo sobre la superficie de la Tierra. Este calor calienta el aire sobre la planta de forma mucho más intensa que sobre el desierto abierto circundante. El aire cálido se eleva y pone en marcha un movimiento que antes en este lugar era prácticamente inexistente. Fue precisamente este cambio, en apariencia simple, el que los climatólogos comenzaron a incluir en sus modelos. Querían entender a qué conduciría si se replicara no en una sola estación aislada, sino a escala de todo el Sahara. Imagínate por un momento un horno invisible y gigantesco, de cientos de miles de kilómetros cuadrados, extendido justo en medio del desierto. Así es, a grandes rasgos, cómo se comporta un campo masivo de paneles solares. El aire cálido que se eleva sobre la estación intensifica las corrientes ascendentes en la atmósfera, y esto, a su vez, favorece la formación de nubes y precipitaciones donde antes no caía ni una sola gota en años. Según los cálculos de los modelos climáticos, si se cubriera alrededor del 20% de la superficie del Sahara con paneles, la temperatura local sobre la estación podría aumentar en aproximadamente 1,5 grados, y la cantidad de precipitaciones en la franja árida al sur del desierto podría más que duplicarse. El resultado es un panorama completamente inesperado. La estación, construida para generar energía limpia, se convierte al mismo tiempo en un verdadero generador de lluvias en uno de los rincones más áridos de la Tierra. Y esto es solo una pequeña parte de lo que los científicos descubrieron en sus cálculos. Vale la pena hacerse una pregunta, no sobre los paneles, sino sobre el desierto mismo. Si acaso el Sahara siempre fue tan árido y sin vida como lo conocemos hoy. La respuesta rompe con todas las ideas que teníamos. Hace apenas entre 6.000 y 11.000 años, lo que en escala geológica es como decir anteayer, en lugar de las dunas de arena actuales, se extendía una sabana con lagos de un tamaño comparable al del mar Caspio. En esas tierras vivían hipopótamos, jirafas y cocodrilos. La gente de aquella época dejó tras de sí miles de pinturas rupestres de cacerías y pastizales que hasta el día de hoy se pueden apreciar en las rocas del desierto. La causa de aquel periodo verde fue un pequeño cambio en la inclinación del eje terrestre,
que intensificó las lluvias monzónicas. La vegetación cumplía la misma función que hoy en día resuelven los paneles oscuros. Absorbía la luz solar en lugar de reflejarla. Y de esa manera, intensificaba las lluvias que ella misma ayudaba a mantener. La naturaleza ya demostró una vez de forma muy clara que convertir el Sahara de un desierto sin vida a una tierra floreciente no es cosa de ciencia ficción. Es un escenario físico totalmente real que ya se materializó en el pasado sin ningún tipo de intervención humana. Lo que ocurrió con el Sahara hace 6.000 años fue un proceso natural que se extendió a lo largo de muchos milenios. Los modelos modernos consideran un caso fundamentalmente distinto, el mismo mecanismo, pero puesto en marcha no por la naturaleza, sino por ingenieros, y no en miles de años, sino en apenas unas pocas décadas. Si se activa el mismo mecanismo de forma artificial, con paneles a escala industrial, las lluvias en África serían solo el comienzo de esta historia. Luego entraría en juego la atmósfera del planeta en su totalidad, y estaría en juego mucho más que el destino de un solo continente. En nuestro planeta existe una franja estrecha cerca del Ecuador, donde se forma más del 30% de todas las precipitaciones de la Tierra. Es precisamente esta la que alimenta con humedad las selvas del Amazonas y de la cuenca del Congo. Los cálculos demuestran que si se calienta el Sahara con la construcción a gran escala de paneles solares, esta franja de lluvia comenzará a desplazarse hacia el norte, en dirección a la nueva zona de calor. Las precipitaciones siguen obedientemente hacia donde la temperatura es más alta. En esos mismos modelos, la Amazonía pierde aproximadamente la misma cantidad de humedad que gana el Sahara. Según diversas estimaciones, esto representa entre el 10 y el 30% de la cantidad habitual de precipitaciones en la región. Para la selva tropical más grande del planeta, una pérdida así ya es bastante considerable. Esto significa un riesgo de sequías graves donde antes el agua siempre sobraba. El intento de solucionar un problema en un lugar puede generar otro a decenas de miles de kilómetros de distancia. El calor acumulado sobre el Sahara no se queda quieto. La atmósfera y el océano lo esparcen por todo el planeta, reorganizando las corrientes habituales de aire y agua mucho más allá del continente africano. Lo que más se calienta en estos modelos no son para nada los trópicos, sino las latitudes polares. Como consecuencia, el hielo ártico comienza a derretirse más rápido de lo normal, perdiendo superficie año tras año. Según los cálculos, la alteración en la circulación de los vientos puede aumentar la probabilidad de ciclones tropicales cerca de las costas de América del Norte y Asia Oriental. Tormentas donde antes se consideraban un fenómeno raro, incluso un cambio muy insignificante en la temperatura promedio del planeta, de apenas unas décimas de grado, en estos escenarios es capaz de desatar toda una cadena de consecuencias. Hubiera sido imposible preverla de antemano con solo mirar el mapa del desierto. Pero esos mismos cálculos que nos asustan con el destino de la Amazonía y el derretimiento de los hielos, también tienen otra cara. Al mismo tiempo, señalan un beneficio evidente para la propia África, y vale la pena considerarlo antes de seguir asustándonos. Precipitaciones adicionales significan más vegetación en la franja árida al sur del Sahara. Y la vegetación, como ya hemos observado tanto con el ejemplo de los paneles solares como con el de la antigua Sahara, a su vez, solo intensifica esas mismas lluvias. La buena noticia es que un ciclo así, una vez que se pone en marcha, comienza a sostenerse por sí mismo. La naturaleza ya no tiene que esforzarse cada año de nuevo para que este efecto continúe existiendo. En algunos cálculos, el efecto de solo las plantas eólicas y solares en esta franja explica hasta el 80% de todo el aumento de las precipitaciones, precisamente gracias a esta cadena de eventos. Un mismo cambio climático puede reverdecer un continente y al mismo tiempo resecar otro. Y esto no es un error del modelo, sino su punto clave. Los científicos admiten abiertamente que en los cálculos por ahora falta un componente importante, el polvo. Ese mismo polvo que el viento arranca regularmente de la superficie del Sahara y transporta a través de todo el océano Atlántico. Este polvo sirve como fuente de minerales para dos ecosistemas lejanos a la vez, para las mismísimas selvas del Amazonas y para el plancton oceánico frente a las costas de África, para los cuales estos minerales son absolutamente indispensables. Si la central de paneles solares reverdece notablemente el desierto, la cantidad de polvo que se levanta inevitablemente disminuirá.
Y entonces las consecuencias reales para el Amazonas podrían resultar incluso más graves de lo que ya han mostrado los cálculos existentes. Los propios autores de estas investigaciones lo dicen con total franqueza. Apenas estamos empezando a darnos cuenta de lo que realmente sucedería si algo así se construyera en la realidad y no en un modelo computarizado en una pantalla. Resulta que la humanidad ya tiene experiencia no intencionada en poner en marcha un mecanismo exactamente así, solo que con el efecto contrario. Allá por 1975, un climatólogo expresó una suposición que posteriormente se confirmó en la práctica. El pastoreo excesivo en el cinturón árido al sur del Sáhara destruye la cubierta vegetal. La tierra desnuda y clara comienza a reflejar más rayos solares que antes, cuando estaba cubierta por la hierba. El aire sobre esa tierra se enfría y desciende, en lugar de subir. Y esto significa que las lluvias dejan de formarse, lo que a su vez acaba con todavía más vegetación en los alrededores. Así fue como los pastores, sin quererlo en lo más mínimo, intensificaron las sequías en esta región con sus rebaños durante muchas décadas. El mecanismo capaz de reverdecer el Sahara con la ayuda de paneles resulta ser el mismo con el que la gente convirtió accidentalmente la sabana en un desierto, solo que en la dirección opuesta. Volvamos a esa imagen con la que todo comenzó. Un porcentaje insignificante de la superficie, un cuadrito imaginario en el mapa, la promesa de cubrir las necesidades energéticas de toda la humanidad con una sola y audaz solución de ingeniería. Pero ahora tenemos las respuestas a las dos preguntas planteadas al principio. El proyecto no se construyó no porque la idea fuera mala, sino porque las fronteras, el dinero y el agua resultaron ser mucho más complicados que cualquier fórmula en un papel. Y si alguna vez llega a construirse, no se tratará solamente de energía limpia. El planeta está mucho más conectado de lo que parece en un globo terráqueo, y la lluvia que se le quita a un continente bien podría caer en otro completamente distinto. La selva tropical reseca, el hielo que se derrite, las tormentas cada vez más frecuentes. Cada una de estas consecuencias por sí sola parece un problema de una región específica, pero juntas se suman para formar justo aquello de lo que advertía la primera pregunta de esta historia: una amenaza para la estabilidad del sistema del que depende la vida en todo el planeta, y no solo en una parte de él. El Sahara parece el rincón más despoblado y tranquilo de nuestro planeta, pero si los cálculos de los climatólogos son correctos, es precisamente aquí donde se encuentra una de las palancas conectadas a todo el sistema climático de la Tierra, y la humanidad todavía no ha decidido si vale la pena siquiera accionarla.